Antes del estallido de la Revolución, México era un país de jóvenes. La mayoría de la población tenía menos de 20 años, y los niños eran los más numerosos. Tan solo en el norte se concentraba gran parte de la población infantil, gracias a las numerosas oportunidades de trabajo que no había en el centro o en el sur. El concepto de paternidad comenzó a hacer eco gracias al discurso liberal y a la doctrina positivista durante el Porfiriato. La paternidad se comenzó a ver como un deber social. Tanto el padre como la madre debían procurar el bienestar de sus hijos. Desafortunadamente, no todos los niños podían gozar de esa protección, pues había una marcada diferencia entre clases sociales que impedía ver a todos ellos como iguales. Los niños de clase media y alta tenían la oportunidad de gozar de una educación forjada en las escuelas. Se instruían moralmente y aprendían conocimientos básicos como matemáticas, leyes o ciencias. Eran los padres quienes se encargaban de darles una buena educación a sus hijos, pero esa no era su única labor. También les proporcionaban comida, vestimenta y un techo donde vivir. Sin embargo, la mujer tenía la mayor responsabilidad de ellos. Las madres de clase media se dedicaban completamente a la maternidad, ocupándose de su bienestar físico y moral, mientras que las madres de clase alta contrataban a las nodrizas para que cuidaran de sus pequeños. En aquella época era muy común mantener a los niños en casa en una especie de aislamiento para protegerlos del peligro de la calle, como robos, enfermedades o accidentes. La distinción de género también estaba muy marcada. Desde pequeñas, las niñas eran entrenadas para las actividades domésticas y para la maternidad, mientras que los niños jugaban con armas o juguetes de guerra, y solo ellos, con ayuda de su formación académica y moral, serían el futuro del país. En el mismo México existían los olvidados, niños de clase baja que ni siquiera podían ser considerados niños. Se caracterizaban por crecer en un entorno violento y lleno de necesidades. A la vista de la sociedad, estos niños eran viciosos, sin duda niños harapientos peligrosos para el país. La realidad estaba muy alejada de aquello, pues al ser niños con necesidades, la mayor parte del tiempo tenían que trabajar en cualquier chamba que les proporcionara algo de dinero. El trabajo infantil era muy común en México, incluso estaba normalizado. No importaba cuántas leyes se hacían para ampliar una educación gratuita, laica y obligatoria. Muchos de estos niños vivían en situaciones precarias y no tenían tiempo para ir a la escuela. La situación en el campo era peor. Los niños tampoco asistían a las escuelas y se las pasaban trabajando en jornadas de 12 horas junto a sus familias. Ni siquiera por ser niños se les obligaba a tomar descanso. En cambio, se les daba el peor salario y mucho maltrato. Las familias, a diferencia de otras clases, no se veían a sí mismos como familias. Muchas veces el hombre tenía varias mujeres y por lo tanto a muchos hijos que mantener. Vivían en una casa con 1 o 2 cuartos a lo mucho. Durante la noche era su dormitorio y por el día un comedor. La idea de reproducirse no la asociaban como mantener la herencia, sino como algo natural para seguir cuidando de la tierra. Los niños se exponían al paisaje abierto y eran más propensos a terminar con alguna enfermedad o infección. La idea romántica de la niñez solo era posible en el mundo de los ricos y clase media. Nadie pudo salvar a los olvidados de las muertes y el sufrimiento que se avecinaba. En 1913, Pancho Villa apenas formó un ejército con 15 hombres. Meses después, se fueron multiplicando hasta verdaderamente formar a la División del Norte, conformado por hombres, mujeres y niños que pertenecían a algunos sectores como obreros, campesinos, desempleados, mineros o bandidos. Familias enteras abandonaron sus hogares para unirse a Villa. Otros abandonaron a su familia en busca de aventura. El tren que los transportaba se convirtió en su nuevo hogar. Incluso algunos niños llegaron a nacer dentro del tren y la mayoría murió por las condiciones deplorables. Los que sobrevivieron fueron amarrados a un rebozo para continuar la marcha. Los niños villistas vivieron muchas experiencias que los marcarían para toda la vida. La muerte era muy común para ellos, tanto que jugaban en cadáveres y era muy normal. Entre más pequeños les era más fácil adaptarse al entorno de violencia.
De acuerdo con sus edades y aptitudes, se les otorgaba un rol dentro de la rebelión. Los menores de 7 años se dedicaban a ayudar a las soldaderas en los labores domésticos. Una vez cumplidos los 7 hasta los 12, se les ponía a ejecutar la diana, tocar el redoble de tambores, ser aguadores, mensajeros o centinelas. Después de los 12, ya podían participar como un soldado más. Se les asignaba un arma que los superaba en tamaño y peso. Algunos portaban cohetes o viejas escopetas. Y aunque cumplieran esta edad, no significaba que todos serían enviados a combate. Los más intrépidos se iban a peligrosas misiones de espionaje, pasando desapercibidos por el enemigo. Las niñas, por otro lado, no pasaban de ser madres sustitutas o de sus funciones domésticas dentro del tren o en campamentos. Iniciaban su vida sexual a los 12 o 14 y solo portaban armas en casos extremos. Los niños villistas tampoco pudieron salvarse de la muerte. Muchos murieron por infecciones, heridas de bala que no podían sanar, asesinados a manos de enemigos, enfermedades que se propagaron en el tren o por accidentes como caídas, patadas de caballo, explosiones o incendios. Los padres aceptaban con naturalidad la muerte, los enterraban en algún lugar en el camino, sus madres les lloraban y después de un rato se incorporaban con los demás. Es fácil confundir la participación de los niños villistas con el patriotismo. Sin embargo, su presencia en la lucha estaba muy lejos de ser eso. Tampoco eran valientes, en realidad no eran conscientes del peligro al que se estaban exponiendo. La idea de la niñez en la revolución no le pertenecía a todos, solo a los niños de clase alta y media. En México existían dos mundos, uno con un entorno protegido, lleno de amor y educación para los niños del futuro, y otro para los olvidados, sin privilegios, pero con pesados trabajos y llenos de injusticia.